excelente día para cada uno de ustedes. La unidad educativa Sergio Núñez Santamaría le da la cordial bienvenida a cada uno de los estudiantes de noveno de básica. Bueno, le saluda su compañero y amigo Otto Carlos. Estaremos compartiendo con ustedes la materia de lengua y literatura. Sí, entonces damos inicio a esta primera enseñanza de la primera unidad, donde estaremos viendo sobre lengua y cultura. Entonces, póngase muy cómodo, ¿no? Ahí en su mesa, en su escritorio, o en el lugar donde usted crea conveniente en poder realizar este estudio, ¿sí? Entonces, su apunte, su libro, téngalo a mano y subraye las partes más esencial de esta materia. Así que estaremos viendo en esta hora la unidad número 1, lengua y cultura. Esa es la unidad número 1 que estaremos tratando en esta hora, ¿sí? Entonces vamos a compartir la diapositiva, ¿sí? Entonces allí está observando la primera unidad número 1, lengua y cultura, ¿sí? Novena de educación general básica. Entonces, dentro de esto queremos nosotros tener el objetivo general referente a esta primera unidad de la lengua y cultura, que a partir de observar y problematizar algún elemento tomado de la realidad, cada uno de los estudiantes de este subnivel reconocerán el valor de la escritura para el desarrollo de la humanidad, así como la diversidad cultural del Ecuador y del mundo que se expresa mediante la lengua oral y la escrita, como ha ido evolucionando, ¿no? Desde sus inicios, que el ser humano ha tratado de comunicarse, ¿no? A tal punto de que cada una de esta forma de el lenguaje oral llega a plasmarse en una escritura, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo que estaremos tratando nosotros en la unidad 1 sobre lengua y cultura. Allí podemos ver eh, unas imágenes, cómo ha ido evolucionando sobre la lengua y la cultura, la manera como cada generación ha tratado de comunicarse, plasmar algo, de poderse relacionar, ¿sí? Allí vemos nuestros antepasados, ¿no? Cómo ya vinieron dándose la escritura por medio de algunos medios, como tablas de piedra, de arcillas, ¿no? Que más adelante vamos a estar viendo cada uno de estos materiales que se utilizaron para plasmar la escritura y en lo que hoy en día nosotros podemos ver lo que son los libros y también los medios digitales, ¿no? Entonces estamos lengua y cultura. De la escritura cuneiforme al alfabeto latino, la escritura cuneiforme, ¿sí? Entonces ya estaremos viendo referente a cada uno de estos términos para que podamos nosotros tener conocimiento de cada palabra, su significado, ¿no? Se dice que de las 3.000 lenguas que se hablan actualmente en el mundo, ¿no? Escuchen muy bien, 3.000 lenguas que se hablan actualmente en el mundo, apenas unas 100, mire, 100 poseen escritura. Queremos indicar de que de las 3.000 lenguas, ¿no? Solamente 100, casi alrededor de 100 poseen escritura, ya sea mediante un sistema alfabético, ¿no? Podemos decir que el sistema alfabético lo conforman los símbolos gráficos o representan los fonemas, como en este caso aquí en nuestro medio, ¿no? En latino, el fonema está conformado, ¿no? por una consonante y una vocal, que eso da
da un fonema, ¿sí? Entonces, un sistema ideográfico. Los símbolos representan ideas, ¿no? No fonema aislado. Esto se debe a que la escritura surge en una sociedad como respuesta a una necesidad. Entonces, la escritura, en lo que tiene que ver la humanidad dentro de la sociedad, esto surge por la necesidad en poderse comunicar con las demás personas. Entonces, viendo la necesidad, esto surge lo que es la escritura, cómo ha ido evolucionando cada una de las formas, ¿no? Para poderse expresar la humanidad. Entonces, podemos ver nosotros el alfabeto griego, ¿no? Allí está el abecedario griego, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, lota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, chi, sig, omega, ¿sí? Entonces, ese es el alfabeto griego. Todos estos inicios da para que la humanidad pueda expresar a través de la escritura. Entonces ahí podemos notar nosotros el alfabeto griego, ¿no? Entonces, como mencionaba hace un momento sobre el glosario, sobre algunos términos que nosotros debemos de tener claro, ¿no? Entonces allí podemos ver el término semítico, ¿no? Que es relativo a un grupo de lenguas del sudoeste de Asia y del norte de África, ¿no? Entre las que destacan el árabe, el griego, el asirio, el arameo, el acadio y el feniceo, ¿sí? Entonces allí nosotros podemos ver algunas de las lenguas, un grupo de lenguas de estos sectores, tanto de Asia y como de África. Entonces allí vemos algunas lenguas que se destacan en ciertos sectores, como el árabe, el hebreo, el asirio, el arameo, el acadio y el feniceo. Esas son las lenguas, ¿no? Entonces, la escritura jeroglífica, ¿no? Son aquellas que no representan las palabras mediante signos fonéticos, ¿no? Los fonemas o alfabéticos, ¿no? Entonces, un, un fonema está compuesto por una letra del alfabeto y una vocal. Entonces, eso da un fonema. Entonces, la escritura jeroglífica es aquello que no representan las palabras mediante signos fonéticos o fonemas o alfabéticos, sino su significado con figuras o símbolos como las que usaron los egipcios y otros pueblos antiguos, ¿no? Entonces, anteriormente, en la humanidad, para poder comunicarse, utilizaban formas, no figuras, para poder representar o comunicarse o decir algo, ¿no? Figuras o símbolos, ¿no? En esto para transmitir algo de su necesidad, que era lo que quería anunciar o decir a través de figuras y símbolos. Entonces, es una escritura jeroglífica que utilizaban figuras o símbolos para poderse comunicar. Entonces, la escritura hierática, una abreviación de la escritura jeroglífica, ¿sí? Que fue empleada por los escribas del antiguo Egipto para para escribir más rápido, ¿no? Entonces, nosotros podemos notar ahí la diferencia entre la escritura jeroglífica y la escritura hierática, ¿sí? Entonces, para que usted vaya teniendo en cuenta referente a estos términos, ¿no? Entonces, un mismo idioma y distinta forma de hablar, ¿no? Se puede tener esto en cuenta, estimados estudiantes, sobre la forma de transmitir, de poder hablar hacia una persona. Entonces, las variedades lingüísticas, ¿no? Lo que tiene que ver estas dos partes, el lenguaje formal y el lenguaje informal, ¿sí? Entonces, nosotros el lenguaje informal mayormente lo utilizamos con personas que tenemos una mayor confianza, ¿no? Podemos utilizar términos, palabras
del vulgo, ¿no? No. Entonces, pero en cambio el lenguaje formal ya va de una manera más decente. Entonces, ¿qué podemos decir de el lenguaje informal, no? También se lo denomina como lenguaje coloquial. Utilizamos este registro en situaciones en que existe confianza. Por ejemplo, entre amigos, familiares, compañeros de colegio, compañeros de trabajo, compañeros o amigos del barrio, de la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, el lenguaje informal se caracteriza por ser expresivo y emotivo, por el uso de elementos como apodos, diminutivos, modismo, muletilla y por la poca precisión gramatical. Yo creo que mayormente en nuestro medio siempre utilizamos el lenguaje informal, ¿no? Como por ejemplo decir amigo, ¿no? Mi llave, mi pana, mi yunta, etcétera. Entonces, ese es un lenguaje informal cuando nosotros utilizamos un apodo, un diminutivo, como por ejemplo, Ana, Ana, ¿no? Utilizamos un diminutivo, Anita, Rosa, Rosita, ¿no? Entonces, ese es un lenguaje informal, en lo que caracteriza en nuestro medio aquí en el Ecuador, ¿no? O en América Latina, mayormente estamos utilizando términos diminutivos, ¿no? Entonces, en otras partes, es algo extraño en utilizar los diminutivos, ¿no? Pero aquí nosotros mayormente estamos familiarizados en poder decir las cosas pequeñitas, diminutivas, ¿no? O utilizar muletilla a la hora de expresarse, ¿no? Entonces, el lenguaje informal da una poca precisión gramatical, ¿no? En cambio, el otro, la variedad lingüística referente a lo que tiene que ver el lenguaje formal. Este tipo de lenguaje se utiliza en situaciones serias y formales, ¿no? Es lo contrario o el contraste de lo que tiene que ver un lenguaje informal, ¿no? Entonces, el lenguaje formal en las que generalmente hay una relación lejana y de poca confianza entre los interlocutores. Por ejemplo, entre un doctor y su paciente, entre un vendedor y un cliente, o al dirigirnos ante una autoridad, ¿no? El lenguaje formal se caracteriza por la precisión y la corrección en el uso del lenguaje oral y escrito, ¿no? Podemos ver que dentro del lenguaje formal debemos de utilizar un vocabulario adecuado y variado, ¿no? Podemos decir que el lenguaje formal hay una precisión en el uso de los términos, oraciones bien construidas, información bien estructurada y con orden lógico, pocas repeticiones o redundancia, sin muletilla ni modismo. Entonces, mire, la variedad lingüística es un mismo idioma, pero distintas formas de hablar, ¿no? Entonces, el lenguaje informal y el lenguaje formal, ¿no? Entonces, mire cómo ha ido evolucionando, ¿no? Ese lenguaje, ¿no? Recuerde, estamos viendo la primera unidad sobre lengua y cultura, ¿no? De la escritura manual, ¿no? A la escritura mecánica, de la escritura manual a la mecánica. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer notar dentro de este tema de la escritura manual a la mecánica? Cómo ha ido evolucionando nuestra comunicación, no solamente con símbolos, con formas, sino que ya tener totalmente algo formal sobre el alfabeto y construir fonemas, palabras para poder comunicarnos. Entonces, dentro de esto nosotros debemos de reconocer las ventajas y beneficios que la cultura escrita ha aportado en diferentes momentos históricos y en diversos contextos de la vida social, cultural y académica para enriquecer la concepción personal sobre el mundo. Entonces, mire cómo ha ido evolucionando la manera de comunicarnos, ¿no? Todo esto ha tenido una ventaja para la sociedad,
¿no? Y todo lo que tiene que ver en el contexto de la vida social, cultural y académica ha sido para enriquecernos de una manera muy personal. Entonces, todo esto lo que tiene que ver la escritura, cómo ha ido evolucionando, ¿sí? Nosotros podemos ver que las primeras formas de poderse comunicar en manera a través de símbolos o formas, ¿no? Y luego ya con lo que tiene que ver el alfabeto griego, el alfabeto latino, ¿no? ¿Dónde se plasmaron esas escrituras, ¿no? Entonces aquí vemos materiales donde comenzaron a escribir, pasaban escribiendo mucho tiempo, ¿no? Plasmando, y allí nosotros podemos ver una imagen, ¿no? Sobre tablas, ¿no? Vemos una piedra donde hay escritura, vemos como en forma de un cuaderno, un recipiente con las tintas. Entonces, allí nosotros vemos estos materiales, el papiro, el pergamino y tablas de cera o tablas de arcillas o piedra, ¿no? Entonces, desde esa primera escritura sumeria en tablillas de arcilla hasta los fines de la Edad Media, todos los textos se escribían a mano. Todos los textos se escribían a mano. Si nosotros podemos recordar que los 10 mandamientos fueron escritos en una tabla de piedra. Entonces, mire cómo ha ido evolucionando la escritura a través de estos materiales, ¿no? Papiro, el cual eran unas hojas que crecían, era un árbol, una mata, ¿no? Que crecían a la orilla del río Nilo, tomaban esas hojas, las ponían a secar y eso servía como para escribir, ¿no? Escribir y plasmar. Era una planta, ¿no? Que de allí proviene lo que es el papiro, el pergamino como creo que todo el mundo conocemos, el pergamino es hecho de la piel de los animales, ¿no? Sacaban la piel de los animales, lo secaban y eso servía como para la escritura, para asentar allí lo que quería comunicar, ¿no? Entonces nosotros podemos ver aquí, como dice, que hasta fines de la Edad Media todos los textos se escribían a mano, se pasaban tiempo, ¿no? Escribiendo los textos, ¿no? Entonces de aquí ya nosotros podemos ver de los rollos a los códices, ¿no? Los rollos se formaban uniendo varias hojas de papiro, de pergamino, que ya estuvimos viendo que eran estos materiales de papiro o de pergamino, una tras otra y fijando en la primera y en la última una barra cilíndrica de madera sobre las que se enrollaban las hojas. El texto se escribía en estrechas columnas paralelas y las hojas se iban desenrollando a medida que se leían. Tremendo trabajo que hacía la persona que estaba leyendo o que estaba escribiendo, ¿no? Por lo tanto, no era fácil retroceder en la lectura o ubicar un pasaje específico del texto. Imagínense cómo ha ido evolucionando la lectura, ¿no? Y la escritura. Ahora solamente con un clic nosotros nos ubicamos en el texto del párrafo o lo que queremos leer, ¿no? Entonces imagínense, en ese tiempo era muy difícil, no era fácil retroceder en la lectura, ubicar un pasaje específico. Posteriormente surgió el formato códice, ¿no? Que es un antecesor del libro actual, códice, que es un antecesor del libro actual. Mire, el códice estaba compuesto por hojas rectangulares dobladas formando un cuadernillo con un par de tablas a modo de tapas. Los más comunes tenían 4 dobleces y se denominaban cuaterniones. Mire, cuaterniones, donde proviene la palabra más adelante cuaderno.
Este formato resultó más ventajoso porque daba más posibilidades de buscar un pasaje concreto y avanzar o retroceder en la lectura con facilidad. Imagínense cómo ha ido evolucionando la lengua y la cultura para poder nosotros comunicarnos, transmitir algo, ¿no? Sobre la lectura y la escritura, ¿no? Como demandaba de mucho tiempo, ¿no? Para escribir, ¿no? Con tinta a mano y expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿no? Entonces fueron evolucionando de las piedras de arcilla donde se asentaban, ¿no? Lo que queríamos comunicar, los papiros, los pergaminos, todos esos rollos grandes que se plasmaban la escritura, ¿no? De allí fue a lo que es el códice que ya podemos ver nosotros que era como un cuadernillo, ¿no? Que se lo denominaba cuaterniones, que más adelante esto proviene de la palabra cuaderno, y que era más fácil como para avanzar o retroceder en la lectura con facilidad, ¿no? Entonces, mire, el avance de lo que tiene que ver la lectura y la escritura, la revolución de la imprenta, ¿no? Este famoso alemán, ¿no? Gutenberg, que inventó la imprenta, ¿no? Algo que surgió en la revolución o el descubrimiento o lo que inventaron, el que inventó la imprenta, fue una revolución tremenda. Los textos que reproducían era de tipo religioso, ¿no? Especialmente la Biblia. Se dice que el primer libro que se imprimió fue la Biblia y que tuvo una reproducción o muchos ejemplares que hasta el día de hoy es el libro más vendido en el mundo entero, ¿no? Entonces, la revolución de la imprenta dio un boom, ¿no? Para todo en ese tiempo. Entonces, muchos de los textos clásicos griegos y latinos eran considerados paganos, es decir, contrario al cristianismo, por lo cual no se reproducían y algunos fueron incluso destruidos. Entonces, la rapidez y el bajo costo de la impresión mecánica permitieron que se reprodujeran muchos ejemplares en poco tiempo. Mire, si anteriormente demoraban mucho tiempo para poder plasmar la escritura en estos materiales como pergamino, papiro o tabla de arcilla, pasaban escribiendo. La imprenta fue una revolución, ya que esto permitió de que todo esto puedan tener una reproducción de muchos ejemplares y se diversificara el tipo de texto. Además de los libros religiosos, se comenzaron a imprimir gramáticas y obras literarias, entre otros, ¿no? Entonces, el bajo costo de los ejemplares puso los libros al acceso de los ciudadanos de ingresos medios. Además, la introducción en Europa de la técnica de fabricación del papel a partir de materiales vegetales inventada en China propició el auge de la reproducción de texto. Entonces, mire cómo ha ido evolucionando la, la lengua y la escritura. Entonces, eso es muy esencial en lo que tiene que ver. Entonces, le agradecemos en esta hora por su tiempo. Esperamos de que haya sido de mucho provecho toda esta unidad número 1 para noveno año de educación básica. Entonces usted en su material vaya subrayando la parte más esencial para su educación, ¿sí? Su educación. Entonces quiero dejarle con ustedes un pequeño video referente a lo que hemos analizado y aprendido en esta unidad número 1. Que el Señor les bendiga. Las primeras escrituras. La escritura surgió de manera independiente en diferentes lugares de la Tierra. Mesopotamia, Egipto, Grecia,
China, América. Estos sistemas de escritura, que fueron creados en diferentes momentos, no tuvieron la influencia de otros pueblos. Cada sistema fue una invención propia de cada sociedad. Las primeras escrituras fueron la cuneiforme, creado por el pueblo sumero en Mesopotamia, y la jeroglífica de los egipcios, quienes vivían junto al río Nilo. La utilización de la escritura marca para los historiadores el comienzo de la historia antigua. En este video no voy a hablar sobre el origen de los sistemas de escritura, sino de sus características más importantes. La escritura cuneiforme. Fue creada en el sur de la Mesopotamia por el pueblo súmero. Este sistema se creó en el momento en el que las ciudades crecían y los intercambios se hacían más frecuentes. En este contexto era necesario realizar inventario de los excedentes, como documentar las diferentes actividades de la ciudad. Se llama cuneiforme por la forma triangular de las marcas que componen los símbolos. Poseen forma de cuña. Esta escritura se realizaba con un junco sobre arcilla fresca, la cual se secaba al sol o en hornos. Si bien al principio la función de la escritura era documentar las actividades de la ciudad, con el paso del tiempo se usó para enviar mensajes, realizar narraciones y poemas. La escritura jeroglífica se creó a orillas del río Nilo, realizada por la sociedad egipcia. Esta se caracteriza por utilizar símbolos que representan objetos, seres vivos o parte de estos. Si bien no hay tantos registros de los primeros textos jeroglíficos, los papiros más antiguos nos permiten saber que estos contenían registros de los excedentes, de las crecidas del río Nilo y de las transacciones. El papiro es un material perecedero, razón por la cual no se conservó como las tablillas de arcilla. El papiro es un papel realizado con una planta que crece en el delta del río Nilo. Este fue el primer soporte de esta escritura. Al igual que la escritura cuneiforme, los jeroglíficos comenzaron como registros de actividades y luego fueron utilizados para enviar mensajes, realizar narraciones, poemas, entre otras cosas. Estas son las características principales de las primeras escrituras. En otro momento analizaré el origen de estas y profundizaré en cada una de ellas. Gracias por ver hasta el final. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.